¡Hey! ¿Qué pasa, viajeros? Buenos días. Pues como veis, hoy vamos a empezar un nuevo vídeo en la bellísima Toledo y os la voy a presentar. Pues aquí está. Aquí está mi hija. En todos los libros de historia se ha escrito que las mejores espadas han salido de Toledo, tanto las espadas como los cuchillos. Siempre me veis con una gorra diferente y tiene una explicación muy lógica. Bueno, cuéntanos, Gabriela, ¿quién era Garcilaso de la Vega? También cuéntanos, ¿a dónde vamos a ir ahora? Para allá, porque estamos más perdidos que no sabemos ni dónde vamos. Hay mucho buscar. Aquí la Dora, la exploradora, ha encontrado a dónde tenemos que ir. Zorros, no robes. De verdad, viajeros, que si venís, subir porque es impresionante. Bueno, después de un largo trayecto hemos venido al Real Colegio de las Doncellas. Aquí es donde adoctrinaban a las doncellas al cristianismo y les enseñaban todo lo referente a la Biblia. Lo primero que nos encontraremos será al capellán que fundó este sitio, el cardenal Juan Marteo Siliceo. Como veis es increíble, es precioso. Era también pintor, pintó este cuadro y también pintó este cuadro que vemos aquí al fondo. Quiso ser enterrado en una caja de pino, humildemente, y bueno, luego le construyó lo que es este retablo. Y adentrándonos dentro veremos lo que es el claustro, donde aquí pasaban las doncellas. Aquí es donde estudiaban y pasaban, bueno, pues encerradas. Aquí tenemos una de las doncellas que estudiaba en Castro. Como veis, no se le ve muy feliz y muy contenta. Ya sacamos las notas, ¿no? Rosaura confesó su primer amor a una compañera. ¿Qué crees que pasaba aquí, Gabriela? Chismes, cotilleos. ¿Qué más crees que...? Estaban hartas de estudiar y estaban pensando la manera de cómo escaparse. A ver, viajeros, si os ponen este letrero, ¿vosotros qué creéis que voy a hacer? Hasta que me digan que no, como ¿para qué ponen unos sillones que luego no se pueden utilizar? Semejantes sillones y te dicen, no, por favor, no los utilicen. Aquí es donde se sentarían todos los curas y los sacerdotes. ¿Qué opinas de los sillones que no se puede sentar uno, Gabriela? Pues está bien para escuchar al pianista tocar. Ah, pues mira, tienes razón. Harían conciertos aquí porque si no, ahí no se explica. Y aquí, mira, parece un cuadro. ¿Quién es este hombre, Gabriela? Juanito. Se llama Juanito, no era el cardenal Siliceo. Juan Martín Guijarro. Nació en Villa García de la Torre en 1486. Y estudió en Sevilla y Valencia. Estudió en Sevilla y Valencia. ¿Cómo qué? ¿Como cura o como profesor? Como profesor. Como profesor de la Universidad de Salamanca. ¿Qué? ¿Nos cuentas algo más? No sé más, lo estoy leyendo todo. Era catedrático de la Universidad de la Sorbona de París. Viajeros, ¿qué es lo que pasa cuando dejas a una niña suelta en un salón? Que se pone a bailar. Mírala, qué maja. Observar el techo, es increíble. Sobre todo, lo más impresionante, en una universidad claustro, como lo queráis llamar esto, lo mejor de todo, una máquina de Coca-Cola. Sí, 1 euro. Venga, observar cómo se saca una Coca-Cola. Toma ya.
Y como la historia siempre ha sido historia, siempre ha existido la Inquisición, los impuestos, como veis, nos encontramos ante la agencia tributaria. Aquí y en estos días, desde siempre ha habido impuestos, o sea que toca pagar. Una de las cosas que tenéis que saber cuando uno viene aquí es que es cuesta para arriba, cuesta para abajo, cuesta para arriba, cuesta para abajo. Ya toca cuesta para abajo. Lo que tenéis que saber también es que Toledo lo cruza el río Tajo, que es lo que se ve al fondo. Cuesta para arriba. Aquí viene el coche. Cuesta para arriba. Bueno, y después de salir del colegio de las Docencias Nobles, ahora nos dirigimos a... ¿A dónde nos dirigimos, Gabriela? Monasterio de San Juan. Al monasterio de San Juan. ¿Qué nos puedes contar del monasterio de San Juan, Gabriela? Es un monasterio construido por los reyes católicos en agradecimiento por sus victorias hacia la batalla de los toros. ¿Qué te está pareciendo la visita hasta ahora, Gabriela? Porque solo yo me estoy enterando. No te estás enterando de nada. Solo yo me estoy enterando. ¿Solo tú? Sí. Joder. Es que es muy complicado saber de todo el mundo. ¿Sabes? Yo no soy una enciclopedia. Coño, ¿dónde estoy ahora? ¿Te está gustando Toledo o no? Sí. No, está muy bien, todo recto. ¿Te está gustando Toledo o no? Sí. ¿Qué hay en Toledo? Muchas iglesias Muchas iglesias. y monasterios. Bien. ¿Y qué recomendarías a los viajeros para cuando vengan aquí? ¿Qué les recomendarías? Pues que se compren la pulsera, que sale muy rentable, y que se sepan organizar bien, porque cada monasterio o iglesia están juntos y pues hay que ir en orden. Aquí en orden. Bueno, y sobre todo que vengan en verano, ¿no? No, está bien ahora. ¿Cuánto tiempo nos va a anochecer, Gabriela? En 1 hora y media. 1 hora y media. Sí. Y en media hora también. No, mirada también no, porque el sol te ha levantado. Y que también hay mucho en Toledo, muchas cosas, ¿verdad? Y muchas calles, o sea, muchas calles estrechas. Sí. Y pasan cada 2 por 3 coches y tienes que apartarte y tal. Hay que tener en cuenta que Toledo es una de las ciudades más viejas de Europa, donde vivieron musulmanes. Sí. ¿Qué más vivieron aquí? Judíos. Cristianos. Eso, cristianos. El monasterio de San Juan de los Reyes. Este monasterio fue mandado construir por los reyes católicos por la victoria del toro. Fue una gran victoria en una guerra y fue dedicado a San Juan Evangelista, que era el santo devoto de la reina Isabel. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. Pues nada, viajeros, no lo hemos encontrado cerrado. ¿Ves, yo? Hay que venir antes. Está cerrado. Está cerrado. Por 2 minutos. La otra igual, ¿eh? ¿La otra a qué hora cierra? ¿Y la alcanza? ¿Perdón? Sí, ya está todo cerrado. 17:45, 17:45, 17:45, 17:45. Todas. Está cerrado todo. Para mañana. Si no se van hoy, para mañana. Pues nada. Esta noche vamos donde tú quieras. Vamos al hotel, hacemos el check-in y a partir de ahí lo que quieras. ¿Vale? Just living off
times ahead. So let me put a smile upon your face. Toledo está rodeada por una muralla defensiva y ahora mismo estamos enfrente de la Puerta del Cambrón, que es la que tenemos que superar para poder acceder al centro histórico. En 1442 se llamó así, pero anteriormente la llamaban como la Puerta de los Judíos, porque da acceso al barrio de los judíos. Bueno, viajeros, lastimosamente se nos han cerrado ya todos los sitios turísticos para ver. Recordar que en invierno a las 5 menos cuarto cierra todo y en verano a las 7 menos cuarto. Entonces ahora nos vamos a dirigir al hotel, que hemos cogido un super hotel, todo para dormir, ya ves tú, pero bueno, como mi hija le hacía ilusión y por 10 euros arriba, 10 euros abajo, pues hemos cogido un buen hotel. A ver qué vistas hay, vamos a checar lo que es la habitación y de ahí pues lo que quiera mi hija. ¿Qué quieres hacer, Gabriela? No tiene ni idea. Pues nada, a ver qué se le ocurre. Si igual vamos a para Madrid o venimos otra vez para aquí, nos damos una vuelta por las tiendas. Para Madrid, para que van a las 6 y las cierran todas a las 9 o 10 o algo. A Madrid no, pues para Madrid para mañana, pues nada. Bueno, pues ahora vamos para el hotel y os enseñaremos el hotel. Bueno, y de camino hacia el hotel estamos buscando las escaleras mecánicas que no sabemos dónde están. Y nada, que nos toca bajar andando. Pues que nos toca bajar andando. Según mi hija, están allí. Claro, recuerda porque para subir la parte de ahí con escaleras mecánicas, pero con la parte de aquí, de que va para allá, pues andando. Vamos, que le encanta andar a mi hija. Ya está, para ir allí a por el coche. ¿Qué dices? Que te tires, no lo dejas hasta abajo. Ay, mira qué cosas más bonitas me dice mi hija, que me tire por el barranco tú. Qué guay. ¿Cuánto te quiero, hija mía? Te quiero mogollón. Sí, ¿tú también me quieres mucho? ¿Tanto como para que me tire por un barranco? Mira que me tiro, ¿eh? ¿Que me tiro? Se ha asustado, Me quiere un poquito, solo un poquito, ¿eh? ¿Cómo sobrevivir a un viaje con tu hija? Cuando te dice las cosas tan bonitas que te dice. Bueno, viajeros, solo quiero que observéis este anochecer, que es espectacular, con el río Tajo al fondo, que es digno de ver. Aprovechar sobre todo cada momento que os dé la vida, que nunca sabemos cuándo se va a acabar. Y bueno, después de pasar toda la noche aquí en el hotel, que está un poquito retirado de lo que es Toledo, ¿a dónde nos vamos ahora, Gabriela? A Madrid. Nos vamos a Madrid. ¿Y qué quieres ver en Madrid? La Puerta del Sol. La Puerta del Sol. Nunca he estado en Madrid ni ha cogido el metro. Y nada, una cosa que tenéis que saber de Madrid, que no se puede entrar con el coche a no ser que sea eléctrico. Entonces el abuelo lo vamos a tener que dejar no se sabe dónde y a partir de ahí vamos a coger el metro, que Gabriela es la primera vez que va a coger el metro. Y ya lo siento por el abuelo, que no te dejan entrar a Madrid, macho. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, vamos para ellos.